Vamos a platicar ahora sobre lo que están haciendo las empresas mexicanas. Fíjese que se disparó 316% la inversión mexicana, pero en el exterior. Vamos a platicar con Daniel Guiot, él es socio de Rion M&A. ¿Cómo estás, Daniel? Mucho gusto y buenas tardes. Hola Darío, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Saludos a Gracias. todo el auditorio. Gracias a ti. Este disparo de 316% es en qué periodo y con qué tiene que ver con el temor y la incertidumbre que existe mucho antes de que nos cayera el COVID-19 por la narrativa y las políticas públicas que se están implementando en este gobierno. Sí, claro. Mira, estos 5.029 millones de dólares que bien comentas que es la inversión de empresas mexicanas en el extranjero, este incremento del 316% tiene que ver contra el primer trimestre del año, ¿no? Entonces, básicamente pasamos de 983 millones a 5.029. Eh, primero que hay que entender lo que significa o qué es lo que contabiliza para la inversión de empresas mexicanas en el extranjero. Esto se divide básicamente en tres, que es nuevas inversiones, que es dinero fresco que sale de México hacia el extranjero, que de estos 5.000 millones estamos hablando únicamente de 1.000 millones aproximadamente. Luego hay otros 1.500 millones que son reinversiones de empresas que ya están en el extranjero, que pertenecen o son subsidiarias mexicanas, donde estas utilidades que generaron se reinvirtieron en el país donde estén. Y por último, otros 2.500 millones que son flujos que también salen del país, pero son estructurados mediante deuda a otras empresas subsidiarias de mexicanas, ¿no? Entonces, como tal, yo no hablaría de una fuga de capitales, ¿no? Porque este dato sí es muy diferente al que también publicó Banxico hace unos días sobre el mercado de dinero, donde ahí sí hubo un saldo neto negativo de 2.500 millones, donde las razones para ese dato en particular sí puede ser pues, situaciones macroeconómicas, incertidumbre política, incertidumbre de un Estado de Derecho, etcétera. Pero sobre este dato en particular, yo creo que se debe a otras situaciones, más no tanto a un tema de incertidumbre o fuga de capital como tal, ¿no? Daniel, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. No sé Hola, si nos Rogelio. puedas comentar, Daniel, cuáles son las operaciones relevantes de mexicanos en el extranjero en este tipo de operaciones. Sí, por supuesto. Pues mira, la más relevante que ha habido en este año es la compra de un 15.4% sobre FCC de Grupo Carso, un 15% adicional que ya tenía, o sea, un 15% adicional porque ya era socio de FCC. Esta transacción fue de alrededor de 959 millones de dólares. Esta ha sido la operación más relevante de una empresa mexicana comprada en el extranjero. La segunda es Grupo FEMSA acordó hacer una plataforma junto con otras dos empresas en Estados Unidos que se dedican a suministrar equipos de limpieza. Esta fue por 900 millones de dólares. Y también Grupo Carso comprando su subsidiaria Ideal Panamá, ¿no? Estas han sido las tres empresas, las tres transacciones más importantes en lo que va del año, que son alrededor de 2.000 millones de dólares entre las tres. Esta tendencia vaya a seguir creciendo eh, y cómo va a jugar pues este frenón que la economía global ha dado por el efecto de la pandemia. Sí, claro. Mira, como la tendencia, pues, digo, pre-COVID y ahora en la situación en la cual nos estamos encontrando, pues las empresas siempre buscarán oportunidades en diferentes regiones, ¿no? Cuando llegan un momento en donde su participación de mercado es muy relevante, donde crecer en México vía adquisiciones posiblemente sea detenida por la COFESE, pues siempre mirarán a mercados internacionales, por lo que vemos que esta tendencia pues seguirá, ¿no? Hasta el momento tenemos registrado 22 transacciones de mexicanos yendo al extranjero en este país, mientras que para el mismo periodo en el año anterior hablamos de 33, ¿no? Entonces, digamos que los números no han cambiado tanto afortunadamente, pero sin lugar a dudas, pues estas transacciones siempre existirán, ¿no? Y la coyuntura en la cual nos encontramos,
pues definitivamente ha sido algo que detiene momentáneamente las inversiones, porque la incertidumbre pues, es el peor enemigo de la inversión, pero a medida que va pasando el tiempo, pues, hemos visto un repunte en el número de transacciones, ¿no? Tanto nacionales como en el extranjero, hablando de mexicanos. Claro. Daniel, ¿ves que con el TEMEC este tipo de operaciones, tanto de mexicanos fuera de nuestro territorio como de extranjeros, pueda, digamos que incrementarse en los siguientes meses? Sí, yo te diría que habría que verlo de manera puntual en cada sector. Definitivamente que se haya firmado el TMEC, pues le da un poquito más de incertidumbre a los extranjeros que quieran invertir en México. Yo te diría que es más beneficioso para atraerle la inversión de fuera hacia adentro, sobre todo pues en la industria de manufactura, lo que es la automotriz, la que es la aeroespacial. Definitivamente creo que puede ayudar y va a relanzar el número de transacciones que se ha venido disminuyendo este año, ¿no? O sea, automotriz, aeroespacial serían las industrias que más atención están teniendo de parte de los inversionistas mexicanos para salir a invertir. No, esto es más bien de inversión extranjera hacia México, ¿no? De mexicanos hacia afuera, sí. pues obviamente el mercado natural de Estados Unidos, que es parte del TMEC, habrá inversiones, pero pues, por ejemplo, la que te comenté pues, de Grupo Carso con FCC, pues hablamos de infraestructura, ¿no? De desarrollo de infraestructura. FEMSA, pues todos conocemos muy bien lo que hace, sin embargo, esta inversión que están haciendo en Estados Unidos es de suministros de equipo de limpieza. Entonces, de mexicanos yéndose afuera, pues realmente hay todas las industrias, ¿no? También vemos a los grandes grupos de cines comprando fuera, Bimbo, la panificadora, comprando también pues, en Canadá, en China, en la India, etcétera, ¿no? Y yo te diría que mexicanos yendo fuera sí está más diversificado, pero regresando al punto del TIMEC en particular, del dinero que entra a México, esos serían el automotriz y el aeroespacial serían yo creo que los más importantes. Daniel, ¿se tiene una idea de cuál es la empresa mexicana, el corporativo mexicano que más se ha globalizado en estos años? No, ese dato, digo, no sé si medirlo en número de compras que ha hecho un mexicano fuera o en el valor de las transacciones que ha hecho, pero pues definitivamente hemos visto muy activo a Cemex, bueno, más bien desinvirtiéndose, pero bueno, Bimbo sí ha sido una empresa que constantemente está haciendo compras en el exterior, ¿no? Yo te diría que es a bote pronto la que se me viene a la mente, pero no, depende de cómo lo midamos la respuesta. Pues Daniel Guiot, socio de Rion M&A, muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos al auditorio. Buenas tardes.